Bueno, buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en la discusión del Foro de América Latina de COVID-19. Cada 15 días nos encontramos. Quería agradecer una nueva oportunidad de poder estar con Álvaro, con Victoria, con Henry, agradecer a todos los coordinadores que están participando. Creo que vamos a tener la imagen, ¿no, Carlos? Sí, aquí están los coordinadores. Agradecer a todos los presentes que están participando al doctor Henry Cohen, el doctor Álvaro Danza, la doctora Victoria Frances, coordinadores. Y yo voy a presentar a quien va a hacer la presentación del día de hoy, la doctora Isabel Tavares. Ella es infectóloga del Instituto Nacional de Infectología de Fiocruz en Río de Janeiro. También es responsable por el control de infecciones hospitalarias en el centro hospitalario construido en mayo de 2020. Ella ha trabajado en hospitales privados, además de Fiocruz, diariamente en la cuestión de aislamiento, pacientes ambulatorios, internados, el día a día de consultorio, por lo que tiene mucha experiencia en el tema. Va a presentar la parte teórica, conversar sobre su presentación y luego vamos para casos clínicos para discusión. Si luego de la presentación hay algún tipo de dudas, alguna pregunta, pueden levantar la mano, vamos a darles la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Aquí dentro de 15 días vamos a encontrarnos. Hoy es cómo manejamos la aislación de los pacientes ambulatorios de COVID-19 y dentro de 2 semanas vamos a hablar sobre los pacientes en el contexto de internación. Quiero recordarles que tenemos interpretación simultánea para que puedan participar con el idioma correcto. Es solo buscar el globito, elegir el idioma y dar a aceptar. Isabel, te damos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Para empezar, quisiera agradecer a todos por la invitación, especialmente a María Pía. Vamos a hablar hoy de un tema muy común actualmente, que estamos hace ya 2 años y algo que estamos viviendo esta pandemia, y ahora en un nivel un poco mejor, así en lo que es en cuanto a la gravedad, pero no con menos casos. Estamos viendo bastantes casos y tenemos que saber manejar cómo hacer el aislamiento y terminamos manejando todos los días esta temática y María Pía me pidió que hiciera esta presentación. Entonces, yo comienzo sobre el control de tratando el control de la transmisión. Hay una serie de medidas que son importantes que se deben tomar, entre ellas el aislamiento de los casos sospechosos y confirmados. Entonces, distanciamiento físico, hasta ahora se pide por lo menos 1 metro de distancia. Está la etiqueta respiratoria, o sea, a pesar del uso de las máscaras, tenemos que saber cómo actuar cuando estornudamos, cómo orientar a las personas para que lo hagan. La higiene de las manos quizás sea la medida más importante que pudimos enseñar y enfatizar y fortalecer en la pandemia. Es altamente importante en el control de la transmisión del virus. La utilización de máscaras al principio fue muy cuestionado. Luego tuvimos un uso muy amplio, muy diseminado de las máscaras. Aquí en Brasil, desde octubre, logramos flexibilizar el uso de la máscara ante una casuística mejor. Y aquí en Río de Janeiro, en marzo de 2022, logramos abolir su uso tanto en ambientes abiertos como cerrados. Que la prohibición, o sea, al principio se liberó para los lugares abiertos y luego desde marzo ya se flexibilizó un poco más ante un cuadro más favorable, ante una población altamente vacunada. Esas son cosas que vamos a analizar a lo largo de nuestra presentación. Otra manera de controlar la
la transmisión es la limpieza y la desinfección de superficies. Entonces, la limpieza y la higiene de las manos van conjuntamente y hacen una gran diferencia en el ambiente hospitalario y también en el ambiente del hogar. Es importante orientar a los familiares, a los amigos, que es necesario hacer ese tipo de control. La cuarentena de contactos hoy es un poco más controvertida. Voy a referirme a algunos casos clínicos sobre la vacunación. Es importante, altamente importante, tiene que ser altamente difundida y fortalecida, enfatizada, porque solo así vamos a poder flexibilizarnos cada vez más. En Brasil ya tenemos un cuantitativo que supera el 80% de la población con 2 dosis, entonces tenemos una mayor seguridad en cuanto a tener medidas de flexibilización. Y en cuanto a al aislamiento de casos sospechosos o confirmados, es lo que vamos a tratar en la próxima diapositiva. Entonces, como son cuadros ambulatoriales, decidí separarlos, o sea, son casos que no necesitan terapia de oxígeno, y vi las estrategias que hacemos en Brasil y se diseminan para nuestra conducta dentro de nuestra casuística. Puedo hablar un poco sobre el CDC americano, que es donde hacemos las más principales comparaciones, es con el CDC americano, o sea, de Estados Unidos, y vamos a hablar de nuestras estrategias de alejamiento. Los cuadros son leves a moderados, son de síndrome gripal, donde no hay necesidad de terapia con oxígeno. Inicialmente lo voy a separar en casos inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Los primeros van a ser los inmunocompetentes. Los inmunocompetentes con síndrome gripal por COVID, en general cuadros leves a moderados, tenemos algunas estrategias para alejarlos, de aislarlos. Entonces, a partir del momento del diagnóstico, ¿cuánto es el tiempo que se indica que se mantenga aislado en su domicilio? Entonces, hoy la estrategia es que intentamos aplicar con mayor seguridad, es la estrategia de 10 días de aislamiento, siempre que a las 24 horas antes no haya tenido síntomas respiratorios, que esté sin fiebre, que no necesite antitérmicos. En principio, no es necesario hacerle el test al paciente en el 10º día de aislación o de aislamiento y vuelve a las actividades sin ningún otro problema. Es muy importante después de eso que se tomen medidas de prevención y de control, que son la continuidad de la vacunación. Para empezar, el paciente que ya se dio 2 dosis y también tuvo COVID tiene un espacio de 28 días para la tercera dosis, de 28 a 30 días para darse continuidad a su esquema de vacunación. Y es muy importante que mantengan las medidas no farmacológicas, el distanciamiento de por lo menos 1 metro, la etiqueta respiratoria, que mantenga la costumbre de higienizar las manos. Si va a una zona muy aglomerada, que utilice las máscaras. Todavía recomendamos el uso de máscaras en áreas muy aglomeradas, estadios de fútbol, espectáculos. Eso es importante. Es importante que mantenga el hábito de la higienización de superficies, de desinfección de ambientes. Toda esta es la estrategia que establecemos siempre y que quizás sea la más segura en nuestra casuística actual, que son los 10 días de aislamiento. Si por algún motivo no logramos cumplir los 10 días, ya sea porque es un funcionario de la salud o no se pueden cumplir esos días de aislamiento, hay estrategias para aislamientos más cortos. Este de 7 días también lo hacemos, es lo que terminamos haciendo más por un tema económico, por una cuestión social. Dejamos al paciente aislado 7 días. Ese aislamiento de 7 días se establece desde que el paciente puede, su aislamiento puede suspenderse si no tiene síntomas respiratorios, ni fiebres, ni haber utilizado antitérmicos, medicamentos antitérmicos, sin necesidad de hacerle un test para volver al trabajo. Y
cuando hacemos ese aislamiento por 7 días, se recomienda que permanezca hasta el 10º día con medidas adicionales, que son mantener la utilización de la máscara. Sabemos que los profesionales de la salud terminan usando la máscara todo el tiempo, entonces quizás eso no sea un problema, pero para los individuos que no necesitan utilizar una máscara en el día a día debido a la flexibilización, si pueden salir del aislamiento en los 7 días, tienen que utilizar sus máscaras, preferentemente la quirúrgica o la PFF2. Evitar también el contacto con personas inmunocomprometidas o suprimidas o que presenten factores de riesgo que puedan agravarse a raíz de la COVID, por ejemplo, embarazadas, lugares de aglomeración como el transporte público, espectáculos, estadios, donde no se puede tener un distanciamiento físico de por lo menos 1 metro, no frecuentar locales donde no se puede utilizar la máscara todo el tiempo. Entonces, si el paciente trabaja con un restaurante o un bar, tal vez no pueda utilizar la máscara todo el tiempo, o que trabaja en alguna función en que deba no utilizar la máscara, que sea imprescindible la no utilización de la máscara, entonces quizás tenga que adoptar la estrategia de 10 días y no la de 7. Otra indicación importante es no viajar durante el periodo de aislamiento, no viajar hasta el 10º día. Entonces, si tuviera que interrumpir su aislamiento antes del 10º día, ahí si debiera viajar porque tiene programado un viaje en avión, un lugar donde va a quedar encerrado mucho tiempo, en confinamiento mucho tiempo, sin intercambio de aire, aún usando la máscara, es importante que se haga un antígeno, un PCR, antes del viaje o que posponga el viaje hasta después de los 10 días del inicio de los síntomas. Son tan solo recomendaciones. Nosotros sabemos que ni todos tienen el buen sentido de hacerlo, pero es muy importante que se dé la orientación, las indicaciones, y que esto es altamente importante. El profesional de salud debe orientar al paciente en cuanto a esto, hacer que genere ese hábito en el paciente, por lo menos que concientice al paciente. Eso es altamente importante. Este último punto aquí de síntomas, o sea, de interrumpir el aislamiento con menos días son 5 días. Este tiempo de aislamiento de 5 días es un tiempo que se adopta incluso en las escuelas. Muchas escuelas en Brasil, por lo menos en Río de Janeiro, adoptamos este de 5 días. Entonces hay un diagnóstico de SARS-CoV-2 hasta el 5.º día completo. Si no hay síntomas respiratorios, no hay fiebre, no hay uso de medicamentos antitérmicos, se hace un test. Y ese test se hace el día 5.º, puede ser PCR o antígeno. Si da positivo, hay que mantener el aislamiento hasta el 10º día con todas las indicaciones de prevención después. Si el resultado es no reactivo o no detectado, entonces se suspende el aislamiento con 5 días, pero se mantienen las medidas de uso de máscaras y todas las medidas que ya señalé ahora hasta que no se completen los 10 días. Muchas escuelas adoptan esto y muchos niños vienen con muy pocos síntomas o prácticamente sin síntomas, lo que es otra cosa que vamos a tratar más adelante. Con relación a los inmunosuprimidos, tenemos algo distinto. Ellos terminan volviéndose más transmisores, aunque no tengan muchos síntomas. Entonces se transmiten por un tiempo más largo. Eso ya se vio en varios estudios y mantienen cargas virales positivas aunque tengan pocos síntomas. Entonces, tanto OMS como CDC, como la Anvisa en Brasil, piden que se mantengan las medidas de aislamiento y precaución durante 20 días luego del inicio de los síntomas, siempre enfatizando que los pacientes no deben tener fiebres, deben tener remisión de los síntomas respiratorios en las últimas 24 horas. En Brasil se adopta todavía la estrategia basada en testeo para la vuelta de esos pacientes
inmunosuprimidos. Claro que esto varía mucho. Según el CDC de Estados Unidos, ya no se usa esa estrategia de testeo. Se afirma que el paciente que ya tiene 20 días de transmisión, 20 días de síntomas, ya no tiene una carga viral tan grande, o sea, por lo menos no es suficientemente capaz de infectar a otra persona, de contagiar. Además, también hay muchos estudios que dicen que los pacientes asintomáticos tienen poca importancia en el sentido de que, en sentido epidemiológico, o sea, lo que dice, lo que tiene que ver con el contagio. Tal vez un paciente asintomático no transmita tanto la enfermedad, por eso el CDC ya no usa ese testeo. En Brasil, la estrategia basada en testeo, principalmente en hospitales, todavía se utiliza. Principalmente para pacientes inmunosuprimidos. El día 20 se hace un antígeno, un PCR para liberar al paciente. Si el paciente permanece sintomático o con PCR positivo, el aislamiento se posterga. Considerando que hay también un sesgo, porque pacientes inmunosuprimidos, incluso los inmunocompetentes, pueden mantener un PCR positivo por meses. Esto realmente debe ser una decisión en cada caso, según cada caso, y tal vez el método más interesante para suspender el aislamiento sea el antígeno del PCR, que termina detectando partículas virales, aunque no haya la infectividad. En el caso de pacientes asintomáticos, es importante contar el tiempo del aislamiento a partir de la fecha del testeo de la muestra. Primero, bueno, una familia se contagia y uno de ellos era asintomático, entonces contamos aislamiento a partir de la fecha de la positividad de la muestra. Para que haya entonces suspensión de esa respiratorio, también tenemos que considerar que el séptimo día debemos aislar el paciente, bueno, durante 7 días contados a partir de la fecha del test, sin hacer ningún test para retorno del paciente, o sea, debe mantenerse asintomático durante todos esos días. Si por casualidad durante los 7 días el paciente vuelve a presentar síntomas, se debe aislar. El paciente debe aislarse hasta el 10º día. Otra estrategia es el 5º día completo a partir del test. Se aísla durante esos días y al 5º día hace un test con antígeno. Si es negativo, entonces puede volver a sus actividades el 6º día. No necesita aislamiento hasta el 10º día. Pero si sale positivo su resultado, sí debe aislarse durante todo ese periodo, como mostré en la diapositiva anterior. Esto es muy importante. No utilizamos, al principio de la pandemia ya hacíamos test sorológicos en forma errática. No es algo fidedigno, entonces no debemos recomendar test sorológicos ni siquiera para establecer infección aguda por COVID ni para suspender el aislamiento. No es recomendado independientemente del test. La sorología no se debe utilizar para retirar del aislamiento ni para diagnóstico de COVID. Entonces, vamos a abrir para las preguntas y luego volvemos a los casos clínicos. Muchas gracias, Isabel. Muy clara tu presentación. Tocaste un punto muy importante, que es el tema del test de antígeno, de PCR. Sé que la gente empieza a repetir los tests por su cuenta. 10 días, 15 días después sale positivo, el resultado no sabe si vuelven o no vuelven, entonces no se recomienda. Es importante saber la diferencia. No sé si alguien que está acá presenciando que está en esta presentación quiere hacer algún comentario, levantar la mano, hacer alguna duda, si tiene alguna duda. Si no, pasamos a los casos y volvemos entonces para las preguntas al final. Bueno, si no hay más preguntas, podemos pasar a las... Muchas gracias por la presentación, Isabel. Solo aclarar, en Uruguay las pautas vigentes hasta el momento, que vienen de febrero y se reafirman en abril de este año, son bastante similares, solo que para aquellos casos leves de la comunidad,
En inmunocompetentes el aislamiento es por 5 días solamente, sin un test al alta. Y bueno, después podemos discutir un poco esta estrategia y, bueno, y las ventajas y desventajas que tiene, ¿no? Sim, o CDC americano, ele também não... El CDC de Estados Unidos termina el aislamiento en 5 días sin ningún tipo de test. Ya estamos en otro momento de la pandemia, tenemos una población. Bueno, en realidad el CDC de Estados Unidos divide las poblaciones en adecuadamente vacunadas y no adecuadamente vacunadas. Entonces, los que tienen la vacunación al día, por lo menos 2 o 3 dosis según la estrategia de cada país, ya el CDC ya libera sin tests a los 5 días. Los que no tienen el esquema completo, bueno, entonces terminan aislándose por 7 a 10 días. Bueno, vamos a los casos. Comparto nuevamente la presentación. Bueno, el primer caso clínico es un hombre de 35 años, profesional de la salud, que empieza con cuadro de fiebre, odinofagia, rinitis y cefalea el 2 de junio. El 3 de junio, al día siguiente, concurre al hospital donde trabaja y no se hace el PCR para COVID en ese momento. Recibe la indicación del médico de emergencia. Bueno, entonces se le indica que vuelva en 2 días para hacer la muestra, diciendo que es el mejor periodo para hacer la muestra del test. Bueno, tomar la muestra. Entonces la pregunta es, ¿usted considera esa conducta de aguardar un determinado tiempo para hacer para la toma de la muestra? ¿Considera que eso es más adecuado? No sé si consideramos todo o vamos ya empezar con las preguntas. Sí, podemos presentar acá las más importantes y someterlas a discusión. Bueno, muy bien, esa es una duda muy común. No sabemos si tenemos que esperar o si el paciente puede realizar un test de bien tenga los síntomas. Sabemos que ambos tests PCR y antígenos son muy sensibles en los primeros días, principalmente si el paciente tiene fiebre. Entonces no consideramos más ese tiempo de espera. Al principio de la pandemia decíamos que había que aguardar 3 o 4 días para llegar al pico de la carga viral. Hoy sabemos que hay una muy grande sensibilidad. Entonces, eso evita que el paciente vaya de un servicio al otro, tomando transporte público, contagiando o transmitiendo el virus a otras personas. Entonces, con seguridad, ya no esperamos ese tiempo y hacemos el test al día siguiente de los síntomas, que normalmente es la mejor conducta a adoptar. El PCR para COVID, ese paciente se hizo finalmente el día 5 del 6 con resultado positivo y la indicación fue el aislamiento por 7 días. Es un profesional de salud, inmunocompetente, pero el día anterior a su vuelta todavía presentaba mucha tos y fiebre. Entonces la duda es, ¿hacemos con que ese paciente vuelva al trabajo o adoptamos una conducta adicional? Mucha gente tiene duda porque a veces es difícil cuantificar la tos. ¿Es una tos importante? No lo es. Ese paciente entonces, además de tos, tenía fiebre. Entonces necesita una investigación por cualquier complicación que pueda tener o simplemente COVID. Debe pasar por una evaluación médica. Entonces, es claro que ese paciente no puede volver al servicio de salud todavía. Necesita aislarse por lo menos hasta el 10º día y después pasar por una reevaluación para ver si hay alguna posible complicación. Entonces, ¿por cuánto tiempo más ustedes aislarían a ese paciente? Yo diría en principio hasta el 10º día, pero es necesario hacer una reevaluación y individualizar. O sea, no podemos liberarlo al paciente a la atención médica porque puede seguir transmitiendo. ¿Paso al segundo caso? Sí, creo que es importante decir que las conductas existen pensando en una mayoría, en un perfil general de la población, pero no podemos trabajar con un método rígido. Hay algunos casos que son individualizados. Entonces, por ejemplo, llegamos al 10º día y la persona todavía tiene síntomas ya.
no es el quinto día o séptimo día. Si sigue con síntomas, no podemos liberarlo ni siquiera al 10º día. Antes nosotros hacíamos aislamiento por 14 días. Al principio de la pandemia eran de 14 días ese periodo. Entonces uno quedaba 14 días parado, a veces sin síntomas, y mucha gente después de 14 días todavía seguían teniendo síntomas. Entonces, realmente es una conducta muy individualizada. A partir del 10º día o del 7º día, se debe reevaluar caso a caso para ver la posibilidad de que ese paciente vuelva a trabajar, haya tenido COVID, haya tenido otra enfermedad viral. Pasemos al otro caso. Sí, solamente un comentario. Estas estrategias, que estoy de acuerdo que deberían ser individualizadas, hacen muchísimo más compleja la asistencia, sobre todo en épocas como nosotros acabamos de pasar la tercera ola o en el segundo pico de casos, donde los pacientes ambulatorios en general tienen una sola consulta médica al inicio para el testeo y ya ahí se le hacen todas las recomendaciones de hasta cuándo aislarse, hasta cuándo no. Entonces, la verdad que es muy difícil. Lo que sí tiene que quedar claro en general, en la única consulta o en el único contacto que tiene el paciente con el personal de salud, es esto de que debe estar sin síntomas para poder reintegrarse, ¿no? Eso es muy importante. Sí, es muy importante. Y así, aquí de verdad es muy importante. Acá fortalecimos mucho la telemedicina, nos ayudó mucho a orientar a ese paciente, principalmente la medicina privada. En Fiocruz tenemos telemedicina también para COVID. En algunos pacientes, claro que no es una práctica ampliamente difundida, pero es posible implementarla. Y también tenemos el tema de que los trabajadores de las empresas terminan el núcleo de vigilancia del trabajador. O sea, eso también ayuda. Las clínicas de familia, las unidades básicas de salud en Brasil terminan indicar al paciente, pero es necesario la ayuda de otros profesionales, por ejemplo, la red de apoyo de la medicina del trabajo, cuando tiene. Sí, un detalle nomás. Voy a pasar entonces al segundo caso. Mujer de 57 años. Mujer de 57 años, portadora de lupus eritematoso sistémico, con 3 dosis de la vacuna, perdón, no me diga bien, vacunada con 3 dosis, comienza con un cuadro de tos, fiebre, astenia, odinofagia el 29 de abril de 2022. El 3 de mayo, debido a la permanencia de los síntomas, busca atención médica y se le hace el test de antígeno, cuyo resultado dio negativo. Primera pregunta, ¿descartarían COVID con ese test o haría el PCR? ¿Podríamos descartar COVID con un antígeno negativo luego de 5 días, 29, 30, sí, 5 días de síntomas? Yo me quedaría un poco, a mí me preocuparía el resultado, lo repetiría y haría un PCR. Sabemos que el antígeno tiene más positividad del 5º al 7º día, del 1º al 7º. Entonces, el 5º día, dependiendo de la carga viral del paciente, da un falso negativo. Entonces, tenemos que prestar más atención y quizás incrementar nuestra sensibilidad haciendo el PCR. En ese caso, yo haría el PCR. Si el resultado es positivo, ¿cuánto tiempo de aislamiento tendría que mantener esta paciente? Esta paciente tiene una inmunodeficiencia, tiene una condición que es inmunosupresora, pero yo no lo dije, pero ella utiliza corticoides, cloroquina, utiliza medicamentos que inmunodeprimen el sistema inmunitario. Entonces, lo que haríamos es dejarla 20 días aisladas en principio, siempre que en las últimas 24 horas no tenga síntomas ni ningún tipo
de cuadro respiratorio. En ese caso, repetiríamos el antígeno para sacarla del aislamiento. Entonces, eso debe ser muy individualizado. Por las reglas de Anvisa, todavía tendríamos que hacer el antígeno, especialmente si estuviera internada, pero en un ambiente, en base a las reglas que tenemos en Brasil, le daríamos el alta con antígeno. El CDC americano ya no haría más análisis. No sé cómo sería con los colegas de Uruguay, si harían algo, pero dependiendo del caso, nosotros tenemos que repetir el antígeno para retirarla del aislamiento, ya que es una paciente que puede realmente tener partículas virales luego de los 20 días. Yo entonces haría el antígeno. Creo que el PCR quizás no sea el mejor análisis porque puede dar positivo y no significar que haya una infección activa en ese momento. No sé si Álvaro, tú querías decir alguna cosa, querías decir algo sobre el caso, sobre Victoria. No, sobre este caso no era sobre lo anterior, pero capaz que mejor que conteste Victoria. En realidad, claro, como tú comentabas, hiciste muy bien la aclaración de la medicación que toma la señora, porque el lupus es una enfermedad muy grande, donde hay pacientes que están muy bien y son casi que inmunocompetentes, y otros que se comportan como inmunocomprometidos en la medida que toman corticoides y otros inmunosupresores. En este caso en particular, bueno, tú comentaste lo de la ventana diagnóstica que hay entre el antígeno el primer día y el antígeno a posteriori. En nuestro país la tendencia actual es no hacer exámenes de salida, o sea, levantar los aislamientos sin exámenes a la salida, ¿verdad? Priorizando los tiempos de aislamiento en función de las características de los pacientes y, por supuesto, en función de la desaparición de los síntomas. O sea que básicamente el nicho, o sea, el grupo de pacientes a los que les hacemos test de salida, o sea, al final de la enfermedad, son aquellos que van a ciertos lugares donde hay algo de aglomeración. Pero en los pacientes ambulatorios, en general, no estamos haciendo test al final de los aislamientos. Esa es un poco la realidad en nuestro país, donde estamos, yo diría, para comentar el esquema general, privilegiando el antígeno, excepto algunas poblaciones, y en general no hemos, por cierto, privilegiado el antígeno, acortado los periodos de aislamiento, vale decir, y también no hacer en general test al final de los procesos de aislamiento. Eso es un poco lo que venimos haciendo tanto en el contexto ambulatorio como en el contexto sanatorial. Pero yo simplemente hoy, cuando iba a intervenir, era sobre el caso anterior y tenía relación con lo que Victoria comentó. Por cierto, está muy bien individualizar los casos y los manejos, pero en la pandemia, especialmente en la primera etapa, tuvimos un volumen de consultas y de casos donde teníamos un cuerpo médico de primera respuesta que teníamos que darles pautas muy generales. No era posible individualizar porque había muchos colegas muy jóvenes y sin manejo específico de la enfermedad, que estaban en la primera línea de respuesta y tenían que manejarse con esquemas muy prácticos. 7 días, 10 días, 21 días. No había alternativa de individualizar las respuestas. Ahora tenemos una ola que ya estamos en una situación más endémica y con casos menos graves, con la población más vacunada, con una cepa más vacunada en volumen, en cantidad de vacunas y en cantidad de dosis por persona, y con una cepa menos virulenta, razón por la cual capaz que las medidas individualizadas son un poco más factibles en el momento actual, como pienso yo, no lo eran al inicio de la pandemia. Eso era lo que quería comentar en relación al caso anterior. Nada más, era esa un poco mi intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Está bueno que se aclare. Yo quizás lo haya dicho de una manera muy confusa. Nosotros desde el comienzo hasta ahora tenemos el perfil de 5 días, 7 días, 10 días establecidos para dar el alta del aislamiento y acabamos individualizando en la práctica los casos que no encajan en esos perfiles, en esos protocolos. Entonces, en algunos casos que se escapan a la regla, que pueden ser, son en general las excepciones, y ahí terminamos individualizando. Pero así en el grueso de los casos, la mayoría de los casos, se hace realmente con el protocolo que facilita mucho el aislamiento, o sea, la orientación de hacer aislamiento para las áreas de hospitales, las emergencias, los médicos, para varios profesionales. Entonces, en algunos casos, realmente que no encajan en ese perfil de 5, 7 o 10 días, sin test, lo individualizamos y sin duda eso es más viable hacerlo de lo que era antes. No sé si alguien más desearía hacer comentar algo. Estoy de acuerdo con lo que señala Álvaro. ¿Alguien más desearía hacer un aporte? No sé si Victoria, Álvaro, Henry. Con respecto a este segundo caso clínico... Hola, estás tú, qué bueno, bárbaro. ¿Venís los 3 días? Con respecto a este segundo caso clínico, nosotros en los inmunosuprimidos también hacemos un aislamiento más prolongado, hasta 21 días, sabiendo que la persistencia viral es bastante mayor que en inmunocompetentes. Acá es clave lo que comentaban, y es que la paciente, además del lupus, tiene un tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Y en este tipo de grupos a veces se individualiza un poco también, como hablaban hoy, y al día 14 o al día 10 se puede hacer un antígeno previo a la salida, sabiendo que la PCR, muchas veces con CT altos, persisten durante varias semanas. Pero bueno, claro, volvemos a lo mismo, que los pacientes que son de manejo ambulatorio, muchas veces es muy difícil estas estrategias individualizadas. Por otra parte, remarcar también esto que hacía referencia en la presentación Isabel, de que una vez que se levantan los aislamientos, ¿sí? Estos aislamientos que hemos acortado, digamos, porque al inicio de la pandemia íbamos a 14 días para los inmunocompetentes con enfermedad leve, deben ser sí o sí acompañados de todas estas otras puntualizaciones que, seguir con las medidas de usando la mascarilla, con lavado de manos, con la etiqueta de la tos, no concurriendo a espacios cerrados, no tener contacto con personas inmunodeprimidas o de riesgo. Todo esto hasta el día 10 o el día 14 es muy importante, porque las recomendaciones se cambiaron en base, sí, a que estamos frente a población altamente inmunizada y demás, no de acuerdo a la dinámica viral. Sabemos que el mayor periodo de transmisión son los primeros 5 días, pero que después de esos primeros 5 días es muy variable en realidad el periodo posterior de transmisión, así que entender el acortamiento de los aislamientos, pero acompañado, sí, de estas otras medidas hasta el día 10 es muy, muy importante, y creo que en nuestro país eso falló un poco de recomendaciones, además del aislamiento. Sí. Não, concordo. ¿Alguien más desea señalar algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos en otra fase, entonces los protocolos tienen que adecuarse a medida que mejoramos nuestra situación. Es lo que tal vez tenemos que ser un poco menos restrictivos, hay menos reglas actualmente, pero sí, el tiempo pasa y vamos aprendiendo juntos. La otra dificultad... Adelante, Álvaro.
No, lo mío era un comentario a propósito de un trabajo que hicimos acá en el Hospital Pasteur, con toda nuestra población de pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus y no lupus, y vimos el comportamiento de la inmunización al inicio de la pandemia. Viene al caso por el caso que presentan. Al inicio de la pandemia, una duda que había era si la vacuna provocaba reactivación de la enfermedad. Bueno, acá vimos claramente que en un trabajo que hicimos nosotros, que la vacuna no reactiva la enfermedad, o sea, tuvieron menos COVID, como era esperable, y menos actividad de la enfermedad los pacientes inmunizados. Ese es un trabajo que se presentó en un congreso de medicina interna y de infectología uruguayo, a finales del año pasado, y que ahora se envió como publicación a una revista. O sea que quería enfatizar la importancia de que estos pacientes deben vacunarse y que, por el contrario, no les reactiva la enfermedad la inmunización. Perdón, Victoria, que te interrumpí, me pareció que venía al caso comentarlo. Gracias. No, lo otro que quería preguntarles a Isabel y a María Pía es, bueno, con las restricciones también del testeo, ¿no? Antes testeábamos a todas las personas que tenían síntomas respiratorios. Hoy en nuestro país y en muchos otros países se va restringiendo los testeos, es decir, testeamos a inmunosuprimidos o a personas que tienen factores de riesgo para una mala evolución de la enfermedad, testeamos a personal de salud, ¿sí? Pero todos aquellos pacientes jóvenes, sanos, que tienen síntomas respiratorios, ¿sí? Pero que no se realiza testeo de COVID, quería preguntarles, bueno, ¿cómo están haciendo el manejo? ¿Por cuánto tiempo están recomendando los aislamientos? Si lo hacen como si tuviesen COVID también, o si hay algunas variaciones. No caso de pacientes que no tienen COVID. En el caso de pacientes que no tienen COVID, solamente cuadro respiratorio con test negativo. Creo que no puse el traductor. Sí, no sé si entendí bien la pregunta. Serían pacientes con cuadro respiratorio, pero que no hay testeo, no sabemos si tienen o no COVID. Entonces, si no testa, si no hacemos el test, terminamos aislando como si fuera COVID. Entonces, en el momento de pandemia, ya hicimos más esa práctica, ya la aplicamos más. O terminamos aislando por lo menos durante 5 días. Es lo que recomendamos en los tiempos, en estos tiempos, aunque no haya más, o sea, siempre que no haya más síntomas respiratorios. A veces lidiamos con influenza, niños pequeños que tienen problemas respiratorios. Entonces ya estamos en esta época donde tenemos cuadros con muchos niños que tienen adenovirus, influenza. No siempre es COVID, pero terminamos manejando como si fuera, manteniendo un aislamiento mínimo. En influenza, que en Brasil tuvimos un brote de influenza en diciembre de 2021, en enero de 2022 ya juntamos también con la ola de COVID. Entonces, muchas personas vinieron con test negativos en diciembre, estaban coinfectadas, no era COVID, era influenza, y terminábamos aislándolas por lo menos durante 5 días, y volvían al trabajo si ya no tenían síntomas en las últimas 24 horas. La misma regla, pero aplicada a la influenza. Pero no es posible descartar. Si no hacemos el test, no podemos descartar. Entonces terminamos aislando más o menos de la misma manera, tal vez con un tiempo más corto, por 5 días. Pero eso también va a variar según el caso, va a depender de la sintomatología del paciente en el momento en que sale del aislamiento. Sí. Y creo que lo que está ocurriendo acá en nuestra experiencia en Brasil es que luego del inicio, donde teníamos una falta muy grande de testeos, más recientemente, desde el año pasado hasta acá, logramos tener un acceso más amplio a los tests, no solo en el sector privado, pero también en el público. Entonces, es muy difícil que una persona hoy concurra al sector público y no logre hacer el test. Claro que obviamente tenemos en Brasil muchas variaciones según el territorio en términos de acceso a la salud, pero en general logramos testear los sintomáticos respiratorios en las unidades básicas de salud para tomar esta decisión.
Pero como dije, bueno, cuando no tenemos eso, terminamos pecando por exceso, pero logramos testear una gran población. También indicamos, por ejemplo, con personas positivas en la casa. Entonces, la familia ya tuvo contacto con ese positivo y no quiso, por ejemplo, buscar atención médica. Entonces, si tuvieron contacto con una persona positiva en el hogar, bueno, nos considera como COVID, que tengan COVID y se mantienen en aislamiento también. Tenemos muchos autotests, hay mucha gente que utiliza los autotests en las farmacias y eso es una conducta ampliamente aplicada acá. No es muy accesible a toda la población, pero una gran parte de la población ya la utiliza. Es así. Aprovecho a preguntarles entonces por lo que decía María Pía, es qué conducta están tomando con los contactos de los sintomáticos a nivel ambulatorio. Si se están realizando cuarentenas en aquellas personas asintomáticas o no se están realizando. Então, quer falar, Pia? ¿Querés la palabra, Pia? Contamos. En Brasil todavía se recomienda aislar a los contactos, aún en un momento donde hay la vacunación es muy amplia, hay una gran cobertura de vacunación, pero eso va a depender mucho del servicio y de la situación. Si un paciente inmunosuprimido, si es un niño, en general hay criterios que indican que uno debe aislar durante un periodo, hacer un test. Anvisa, por ejemplo, recomienda aislar aún en esa situación. No se hizo una actualización frente a una población vacunada, ampliamente vacunada. Esa cobertura de vacunación es más grande hoy, pero lo que Anvisa indica es un aislamiento de 5 días con testeo al 5º día. Si es negativo, el paciente que está en cuarentena junto con un caso positivo ya podría volver al trabajo. El CDC americano de Estados Unidos dice que no. El paciente con 2 dosis ya puede volver al trabajo y solo se lo aísla nuevamente si tiene síntomas. Muchos servicios de Brasil hacen de esa manera. Como ya tenemos una amplia cobertura de vacunación, terminamos manteniendo al paciente en el trabajo, aislándolo simplemente si tiene síntomas. Entonces sí hace el testeo. En las escuelas se hace eso, todavía se aísla al niño, por ejemplo, si un niño, pasan 5 días, hace el test y si no tiene más síntomas, entonces se la libera, en el caso de que los padres tengan COVID, por ejemplo. Siempre que se mantenga el aislamiento. Si el niño no es aislado del padre o de la madre, no puede volver y debe hacer la cuarentena con los padres, claramente. Pero sabemos que muchas veces logramos hacer eso. Un niño más grande, un adolescente, se puede hacer. Gracias, Isabel. ¿Algún comentario? ¿Algún planteo? Están muy tímidos hoy. Creo que discutimos y abordamos muchos matices, muchas excepciones, situaciones distintas. Y en 2 semanas vamos a retomar el tema dirigido a pacientes bajo el esquema de internación. No sé si Victoria, Álvaro, Elisa, ¿alguien tiene algún planteo, algo a decir? No es que estemos tímidos, es que la presentación fue muy clara y por otro lado también hay que reconocer un poco lo que comentamos hoy. Hay variaciones en las pautas regionales en virtud de distintos aspectos, la cobertura vacunal, la virulencia de la cepa que está circulando, la disponibilidad de test y otras circunstancias, como comentó Victoria hoy. Entonces, reconociendo esas diversidades, creo que las pautas que has dado son muy importantes. Y no olvidando siempre la importancia de lo que dijiste hoy, ¿verdad? Más allá de cuándo testear, cuántos días de aislamiento, las medidas de higiene, las medidas de tapaboca en las áreas donde se junta mucha gente, particularmente en nuestro país, vamos a hablar en la próxima actividad, pero en los hospitales usamos tapabocas, en las áreas cerradas se está recomendando,
es obligatorio, pero y la ventilación y demás, o sea, son cuestiones que realmente han cambiado un poco, son francamente dinámicas, hay pequeños matices en las regiones, pero me parece que las medidas generales son las que tú comentaste y lo hiciste de una manera muy práctica y muy razonable, razón por la cual estimo que por eso habrá menos preguntas. No sé, Victoria, ¿qué opinás? Sí, bueno, para hacer como una síntesis capaz de lo que hemos charlado hoy, creo que lo que dijo Isabel inicialmente es muy importante. Nosotros ya sabemos, ¿sí?, cuáles son las medidas que son efectivas, ¿sí? El distanciamiento, la etiqueta de la tos, el lavado de manos, higienizar, limpiar, desinfectar las superficies, en mayor o menor medida, pero bueno, y el uso de tapabocas, que ha ido y ha venido tal vez con una flexibilización en la medida de que realmente el gran porcentaje de la población que está inmunizada, ¿sí?, y que tenemos claramente en el último tiempo un perfil distinto de pacientes enfermos, ¿sí?, que nos permiten también flexibilizar las cosas. Lo que es muy importante, sí, es, y a veces lleva a confusión, es entender esto que hablábamos y que estos aislamientos cortos, ya sean de 5, 7 días, 10 días, ¿sí?, son para pacientes puntualmente con enfermedad leve, inmunocompetentes y en el contexto ambulatorio, ¿sí? No son para casos hospitalarios, que muchas veces en nuestro país hay una confusión por eso. Que los días de síntomas, el primer día de síntomas, por más que parezca a veces de perogrullo, se cuenta como el día 0, ¿sí? Y de ahí, a partir del primer día de síntomas, empezamos a contar los días, ¿sí? Que es fundamental, si tenemos disponibilidad, a veces también tener esto de individualizar un poco los casos y poder hacer test fundamentalmente antigénico para la salida, ¿sí? Que tal vez la estrategia más segura es llevar a un aislamiento en estos casos de 10 días, ¿sí?, pero que podemos ir bajando de 7 a 5 días según las circunstancias y, bueno, según las pautas de cada uno de estos países, pero siempre teniendo claro que hay que mantener todas las medidas con el fin de disminuir la transmisión hasta el día 10, ¿sí?, fundamentalmente evitando los contactos con personas que tienen riesgo de tener una enfermedad más grave, ¿sí? Y bueno, y también recordar esto de que la persona para el reintegro a las actividades diarias debe tener por lo menos 24 a 72 horas sin síntomas como para poder acortar los aislamientos. Y bueno, y creo que es otro mundo, digamos, y otra discusión dentro de los hospitales, que es lo que vamos a abordar en la próxima teleclínica, donde los pacientes que hay dentro del hospital son, en general, pacientes que tienen alto riesgo de mala evolución de la enfermedad, por lo cual estas pautas de 5, 7 días no pueden ser aplicadas. Así que, bueno, creo que por ahí vamos terminando. Si quieren algún comentario más, y si no, nos despedimos hasta la próxima teleclínica. Gostaria de convidar a todo mundo. Me gustaría invitarlos a todos para que participen en la próxima actividad en dos semanas, el mismo horario, el lunes 25 de julio, y vamos a hablar entonces sobre pacientes en sistemas de internación y también el aislamiento. Si todos quieren enviar sus casos, sería muy interesante hasta para volver más dinámica la actividad. Sobre la forma en que encaran los manejos. Entonces, vamos a dejar un mail para recibir los casos clínicos y todo lo relacionado al próximo tema que presentaremos el 25 de julio. Tenemos el mail para colocar en el chat, Elisa. Ya fue colocado. Ya está. Ante los coordinadores y el público que siempre nos acompaña cada 2 semanas, y esperamos que sean activos y que nos envíen casos como pidió María Pía. Bueno, hasta dentro de 2 semanas. Adiós, gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.